educativa. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a ver un tema bastante importante dentro de lo que es la formalización empresarial, ¿no? Y ha sido uno de los aspectos bastante relevantes en los últimos días, en los últimos meses, con relación justamente al estado de emergencia y a que muchos negocios, ¿no?, se han visto sin tener actividad y por lo tanto han recurrido a cerrar momentáneamente sus locales, su centro de producción, y entonces se ha visto el grado de informalidad por el cual nosotros como ciudadanos hemos ido por ese camino, por esa vía, ¿no? Y mucho más aún, en las últimas semanas hemos sido testigos de que cómo a través eh, del desplazamiento de personas, del desplazamiento de ciudadanos que buscan qué llevar el día a día para sus hogares, ¿no? Entonces, hoy se vuelve mucho más importante esto de la relación entre la empresa y las formas societarias o cómo formalizar también, ¿no? Porque en algunas situaciones no es tan necesario formar una sociedad, simplemente se puede optar por un tema de manera individual, ¿no? Una empresa unipersonal, y eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? Para que todas las personas o todo el interesado en querer formalizar su actividad empresarial o su negocio pueda tener estos tics y así llevar de la mejor manera el rumbo de su negocio. Entonces, hoy día vamos a ver la empresa y sus formas societarias. Quien les saluda es el contador público colegiado Anderson Requejo Cueva. Dentro de lo que tenemos preparado la tarde de hoy están los contenidos y el logro. Bueno, el logro radica en llegar a reconocer los distintos tipos y características de las empresas más comunes, ¿no?, dentro de nuestro marco normativo, dentro de nuestro marco legal, societario, y su forma de constitución en nuestro medio. Dentro de los contenidos, como vamos a poder ir nosotros desarrollando, tenemos que la empresa, la constitución, cómo se da, cuáles son estas formas societarias, las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, y también hay una especie de personería jurídica, pero que sin ser sociedad tiene carácter establecido, tiene un carácter jurídico, como ya estábamos diciendo. Es la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, estas formas societarias que acabamos de mencionar son las que comúnmente más se usan a nivel de todo el sector empresarial, y entonces sería bueno que estemos al tanto de ello por si nosotros estamos en algún momento con la necesidad de querer formalizar, tenemos ahí alguna opción que optar. Previo a ello vamos a ver un pequeño video para tener una idea de lo que es la empresa propiamente y cuáles son sus implicancias, ¿no? Y compra antigüedades. Erika Julia hizo negocio construyendo y vendiendo una casa. Lulú tiene una empresa en la que vende y compra antigüedades. Erika se dedica al negocio de la música impartiendo clases a domicilio. Ángel tiene una empresa educativa. Y Edgar se dedica al negocio de la compra y venta de automóviles. ¿Estos casos son iguales? ¿Acaso es lo mismo negocio que empresa? Hablemos de ¿qué es una empresa con peras y manzanas? Primero, empecemos por definir lo que es un negocio. Negocio proviene del latín negotium, vocablo formado por nec y otium. Otium significa ocio y nec, negación.
Por lo tanto, negotium significa lo que no es ocio. Los romanos tenían actividades de ocio y actividades que les generaban dinero. Por lo tanto, estas últimas se denominaban negotium. Actualmente, negocio se define como una operación, transacción o actividad que se realiza con fines lucrativos. Por ejemplo, comprar un auto barato para luego venderlo más caro es un negocio. Construir una casa o remodelarla para luego venderla a un mayor precio es también un negocio. Dar clases a domicilio y cobrar por este servicio es un negocio. Cuando un negocio se desarrolla de manera formal, repetida y con un cierto volumen de operaciones comerciales, se convierte en empresa. Si Edgar compra y vende autos cada mes, o tal vez renta un local y contrata personas que lo ayuden, entonces su negocio se convertiría en empresa. Si Julia comienza a construir más casas y pone una oficina para que trabajen más personas que le ayuden, entonces su negocio se vuelve también una empresa. Conociendo esto, una empresa se puede definir como una unidad económico-social compuesta por elementos humanos, técnicos y materiales, cuyo objetivo es obtener ganancias a través de proveer bienes y servicios a sus clientes. ¿Qué elementos conforman una empresa? Una empresa típica está conformada por los siguientes elementos. La infraestructura física, que proporciona los recursos materiales para realizar las funciones. La infraestructura tecnológica, que permite optimizar los procesos. El área de administración y finanzas, que controla y decide la utilización del dinero. El aspecto legal y jurídico, que nos ayuda a generar certidumbre. Capital humano. Comunicación y mercadotecnia. La comercialización para buscar clientes que generen ingresos. Las áreas de operaciones y producción que generan el producto o servicio a ofrecer. Innovación y alianzas que permiten a una empresa generar nuevos productos y servicios que satisfagan mejor a los clientes. Cada uno de estos elementos tiene una función propia, pero todos se encuentran relacionados entre sí formando una estructura. Cuando esta estructura es funcional y tiene una razón de ser, se dice que la empresa tiene sentido, ya que sus elementos están alineados a una estrategia. Ahora que conocen la diferencia entre negocio y empresa, Julia, Erika y Edgar han trabajado muy duro para convertir sus negocios en la empresa de sus sueños. Lástima que, por el momento, literalmente se trata solo de la empresa de sus sueños. Julia hizo negocio construyendo y vendiendo una casa. Lulú tiene una empresa. Bien, entonces ahí hemos podido nosotros escuchar y ver qué diferencia hay entre lo que es un negocio y una empresa, ¿no? Cuando hablamos de empresa, hablamos ya de justamente esta actividad que se desarrolla, pero de manera formal ya. Lógicamente que una vez que se obtiene esta formalidad, se adquieren tanto derechos como también obligaciones. Obligaciones no solo de índole comercial, de índole empresarial, sino también de índole administrativo y tributario. Es por ello que su importancia que radica en conocer o entender estos conceptos claros para que así no se nos dificulte la hora de realizar algún tipo de formalización, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos para poder tener más claro el panorama de lo que es las formas de sociedad que se dan actualmente. Como habíamos dicho, la empresa es un ente, ¿no es cierto?, donde van a interactuar no solamente personas, sino también interactúa el tema económico, el dinero, y a la vez también lo que son los elementos eh, productivos, ¿no? Como son la maquinaria, los equipos, el tema de la infraestructura, la tecnología hoy en día que también se ha vuelto bastante importante en el desarrollo de las actividades, ¿no?
Hoy en día ya se ha variado rotundamente el tema del desplazamiento de personas y muchos negocios están desarrollando lo que son actividades justamente en base a aplicativos tecnológicos, ¿no? Entonces miren cómo esto ha ido evolucionando, esto ha ido mejorando para beneficio, en este caso, de los propios clientes. Entonces, ¿cuál será la importancia de las empresas y qué elementos se presentan en una empresa? Como ya habíamos visto, la importancia radica de que esto nos va a dar una seguridad, una garantía frente a la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser unos negociantes que no tengan una formalidad. Entonces, eso también mucho influye dentro del sector social. Entonces, mientras mejor constituido, mientras más formales seamos, entonces vamos a tener mayor aceptación, mayor confianza para nuestros clientes potenciales, ¿no? Y los elementos que debe presentar una empresa, como hemos visto, no solamente está el tema de las personas, sino también el tema de la infraestructura, de las maquinarias o equipos, y también el tema tecnológico que va de la mano con todos ellos. Entonces, teniendo esos conceptos ya antes previamente brindados, creo que estamos en capacidad de poder dar un concepto mucho más técnico con relación a lo que significa una empresa. Entonces, una empresa la definimos como una organización social que realiza un conjunto de actividades y también utiliza una gran variedad de recursos. Dentro de estos recursos, como sabemos, pueden ser los recursos financieros, ¿no? Relacionados básicamente al tema del capital de trabajo, al dinero o al equivalente de efectivo también. Están los recursos materiales, ¿no? Que son la maquinaria o también las existencias, ¿no? Las mercaderías que van a ser muy útiles para poder darle esta dinamismo a nuestros negocios. El tema tecnológico, como les decía, esto hoy en día se ha hecho bastante importante, ¿no? Aplicar tecnología a nuestros procesos o a nuestras actividades, y el recurso humano, que no por estar último es menos importante, ¿no? El recurso humano es vital, ¿por qué? Porque sin ellos no se podría generar todo este ciclo dinámico dentro de las organizaciones. Entonces, esta interacción de variedad de recursos sirve para lograr determinados objetivos como la satisfacción de una necesidad o en todo caso un deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no. Muchas veces se ha hablado de lucro. El lucro básicamente está ligado con el tema de obtener ganancias, de obtener utilidades económicas, pero a veces también hay organizaciones sociales que no van en esa vía, sino van en el tema social, ¿no? Brindar algún tipo o satisfacer algún tipo de necesidad. Entonces, también están dentro de esta definición, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros apreciar un concepto mucho más técnico relacionado a lo que define la empresa. Dentro de los objetivos debemos señalar, en este caso, 3 objetivos bastante importantes. El primero de ellos es lograr beneficios a cambio de la actividad que desarrolla, ¿no? Lo que les decía, estos beneficios van a ser las ganancias que se obtengan dentro de un periodo determinado, justamente para poder tener esa sensación de haber logrado el mejor desempeño o el mejor resultado dentro de lo previsto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi beneficio? ¿Cuál va a ser el logro de ello? Va a ser justamente obtener utilidades. Otro objetivo también es satisfacer la necesidad de este consumidor, ¿no? Si es que existen negocios o existen empresas, es porque hay una necesidad y esa necesidad está siendo insatisfecha. Por eso, un objetivo de la empresa es satisfacer las necesidades al consumidor.
Y por último, presentar al mercado un nuevo producto o servicio, ¿no? Esto va de la mano con el tema de la innovación. Hoy en día también se busca que todos los procesos sean innovadores, sean mucho más enfocados al ritmo de vida actual. Entonces, por ello también son necesarios ir mejorando dentro de lo que son la elaboración de productos o en todo caso la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, esto también es parte objetivo de la empresa. Bueno, la importancia, como vemos, podemos radicar en 4 puntos claves neurálgicos dentro del desarrollo de las empresas. Uno es incrementar constantemente el tema de la productividad, ser bastante eficientes en lo que se hace, en lo que se produce, proveer los bienes a la sociedad. Entonces acá lo que se quiere es satisfacer esas necesidades que están siendo insatisfechas, pero que sin embargo siempre va a haber esas oportunidades, ¿no? Para poder mostrar o en todo caso para poder proveer algún servicio que se quiera dar a conocer. Favorecer el avance económico del país, bueno, esto es vital, ¿no? Todas las empresas formales contribuyen, de una u otra manera contribuyen a través de la recaudación tributaria, a través de sus impuestos, a que se pueda lograr una estabilidad económica y se puedan cumplir determinados objetivos de nación, ¿no es cierto? O sea, objetivos de gobierno. Entonces, para ello es importante que la formalización llegue a mucho más sectores, ¿no? Para que así el avance económico pueda ser mayor a nuestra sociedad. Y también él favorece el progreso humano, ¿no? Entonces, la empresa también va a brindar un adicional al ser humano, a la persona, porque justamente a través de la empresa, esta persona o este ser humano va a desarrollar sus potencialidades, va a desarrollar todas sus capacidades dependiendo al área o puesto de trabajo en el cual se esté desempeñando, ¿no? Esto es muy, muy importante también. Bueno, los elementos, como ya habíamos visto, son aquellos que interactúan dentro de la empresa y ya los habíamos mencionado, que son elementos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, ¿no? Los 4 elementos interactúan justamente para lograr objetivos de la organización, ya sean a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Lógicamente que ahí tendrá que detallar, ¿no? El famoso plan, el plan estratégico que se haya definido para lograr el crecimiento de dicha empresa. También, también el entorno se vuelve bastante importante dentro de la empresa, ¿no? Porque justamente esto va a definir algunos aspectos o algunas condiciones en las cuales la empresa va a tener que interactuar, ¿no? Por ejemplo, dice, dentro del entorno puede definirse el entorno de la organización como todos los elementos que influyen de manera significativa en las operaciones diarias de la empresa, dividiéndose dos formas, ¿no? O en dos tipos de ambientes, el macroambiente y el microambiente, ¿no? Cuando hablamos de macro se refiere al entorno mucho más amplio, al entorno que va a toda la empresa, a toda la organización y lógicamente que hay situaciones en las cuales no va a poder manejar ni controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque proviene de toda la sociedad. Entonces, el macroambiente nos dice que entre los principales aspectos del ambiente externo se tienen en cuenta lo siguiente. Uno son las condiciones económicas, que no todos los ciudadanos, que no todas las personas la tienen, ¿no? Unas tendrán mayores posibilidades que otras. También los temas o las condiciones socioculturales, que es en donde quizás ahí se ve con mayor insistencia, con mayor frecuencia, algunos tipos de situación en los cuales hay un margen bastante amplio, ¿no? Entre lo que son los temas sociales o culturales de la persona, ¿no? También las condiciones político-legales, ¿no? Esto
básicamente va en función de los gobernantes o autoridades que estén llevando el rumbo de la economía macroeconómica, ¿no? Porque lógicamente que ellos adoptan un modelo económico para desarrollar sus fines, ¿no es cierto? Y nosotros, quieras o no, también tendríamos que ir adaptándonos o en todo caso ir implementando ciertas condiciones para no vernos perjudicados. Las condiciones tecnológicas nuevamente se hace vital. ¿Para qué? Para poder abreviar procesos, para poder hoy día llegar a mucho más personas, ¿no? Con el tema de la tecnología podemos lograr tener mayores proyecciones de ingresos o de ventas también. Y las condiciones ecológicas, bueno, esto también se exige hoy en día, ¿no? Que todo vaya referente al tema de cuidado del medio ambiente. Entonces, esto es vital hoy en día, ¿no? Estos cinco puntos dentro del ámbito del macroambiente. Bueno, para ello también existe lo que es el microambiente y este sí es una relación mucho más interna, ¿no? Mucho más cercana, que se da con los clientes, proveedores, con la propia competencia o agentes reguladores. Dentro de los tipos de empresas que nosotros podríamos reconocer dentro de la formalidad que se tenga, tenemos estos. Los tipos de empresa podríamos nosotros verlo desde 4 puntos de vista, ¿ya? Cuatro situaciones. La primera desde el punto de vista de la naturaleza de la actividad económica, y ahí vamos a encontrar el sector primario, secundario y terciario. Otro aspecto también, otro punto que se toma en cuenta es la forma jurídica, cómo están constituidas. Bueno, hay una que es la empresa individual, creo que le había dicho. Entonces vamos a tener empresas individuales y la otra son las sociedades. Y bueno, dentro de las sociedades tenemos las que mayormente se usan, las sociedades anónimas, tanto como abierta, cerrada, la sociedad colectiva y las sociedades en comandita. Ahora, pero si lo vemos desde el punto de vista de la finalidad, ya habíamos dicho, tenemos empresas que se van a dedicar a obtener lucro, ¿no es cierto? Y empresas que se van a dedicar a brindar un servicio a la sociedad. Entonces, a esta se le denomina no lucrativas. Y por último, también es una regla hoy en día que se exige, es a través del tamaño de las empresas, ¿no? Que adopten un modelo, una forma. Y estas son las microempresas, tenemos la pequeña empresa, la mediana empresa y por último la gran empresa. Lógicamente que uno adoptará la que mejor le convenga, ¿no es cierto? La que mejor se acople a su modelo o sistema de negocio, ¿no? Entonces, pero hay determinados parámetros también que nos va a nosotros limitar dentro o en todo caso enmarcar en cualquiera de estas tamaños, ¿no? Tamaños empresariales. Bueno, ahí podemos ver la clasificación de manera general de la empresa. Esto se da en vía de la Ley General de Sociedades, la Ley 26887. Es una ley que rige el tema de la formalidad, el tema de cómo poder nosotros, un negocio, darle otra connotación, darle un mayor peso empresarial, otra jerarquía. Entonces, dentro de la Ley General de Sociedades vamos a encontrar que existen lo que son las famosas sociedades. Las famosas sociedades. Ahora,
Dentro de las sociedades anónimas vamos a encontrar que existe la sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta, ¿no? Estas son sociedades. Luego también tenemos la sociedad colectiva y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Son algunos de los tipos de sociedades que mayormente se utilizan para desarrollar eh, actividades, ¿no? De índole comercial, de índole empresarial. Pero no son las únicas, también tenemos las sociedades en comandita, clasificadas en sociedad en comandita simple o sociedad en comandita por acciones. Y por último también tenemos las sociedades civiles, ¿no? Las sociedades civiles que se clasifican como sociedades civiles ordinarias y sociedad civil de responsabilidad limitada. Ambas o todas las sociedades que hemos visto ahí descritas, mínimo se requiere la participación de un socio más, más alguien que quiera participar. En otras palabras, la pluralidad de socios en estos aspectos se vuelve vital. ¿Por qué? Porque una sociedad de una sola persona o de un solo integrante no es aplicable, ¿no es cierto? Entonces, tendrán que haber como mínimo dos personas que integren la sociedad. Que es distinto, ¿no es cierto? O que difiere de las empresas individuales de responsabilidad limitada, y ahí sí se requiere solamente de manera exclusiva la participación de una sola persona, ¿no? Que en este caso es el gerente o el subgerente. Como podemos ver también, dentro del sector económico vamos a encontrar empresas que se dedican dependiendo del rubro, ¿no? Tenemos empresas extractivas, que básicamente su actividad se obtiene directamente de la naturaleza, de extraer recursos naturales, o empresas industriales, ¿no? Que casi se refieren a que realizan algún proceso de transformación de la materia prima, ¿no? Acá, por ejemplo, entra lo que es en su estado natural, la materia prima, y lógicamente sufre una transformación, ¿no es cierto? Para ya tener el producto terminado. Las empresas comerciales, que son las que mayormente hemos podido nosotros apreciar, hay un gran rubro dentro de este tipo de negocios o este tipo de empresas, ¿no? Que se dedican solamente a comercializar algún tipo de producto o algún tipo de bien. Entonces, son las que compran y venden determinados materiales o bienes, ¿no? Entonces, acá en las comerciales no hay proceso de producción, sino más bien hay lo que es una venta directa. Y por último también están las empresas de servicio, ¿no es cierto? Que también es un grupo bastante fuerte, bastante amplio, donde eh, abarca también una gran cantidad de contribuyentes o de negocios que están ahí, de empresas. Dice, comprende una gran variedad de empresas como la de transporte, banco, comercio, seguro, hotelería, asesorías, educación, restaurante, etcétera, ¿no? Acá podríamos tomarnos toda la tarde y podríamos seguir mencionando estas empresas de servicio. Entonces, existe una gran variedad de estas empresas actualmente. Y también podemos nosotros encontrar que en algunas situaciones la empresa hay determinada cantidad de porcentaje patrimonial a cargo del Estado, ¿no? Y hay esta clasificación que nos dice según la propiedad del capital, o sea, participación del Estado.
Acá las podemos clasificar como empresa privada, donde el capital está a nombre de las privadas o en manos de las privadas. Tenemos las empresas públicas, que es un tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado y que puede ser nacional, provincial o municipal. Eso dependerá qué tanta sea la necesidad también, ¿no? Y una tercera clasificación son las empresas mixtas. O sea, es una combinación entre la empresa privada y la empresa pública, ¿no? Entonces, ahí viene ya lo que es el celo profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que justamente compiten entre ellas, ¿no? Dentro del ámbito comercial. Y entonces hay que tener la suficiente ética para poder diferenciar aquellos actos con lo de las personas. Vamos a ver cuál es el procedimiento o qué pasos debemos seguir para poder nosotros constituir una sociedad o en todo caso una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Así como se denomina EIRL. Vamos viendo cuáles son las condiciones, cuáles son los pasos que debemos nosotros tener en cuenta para poder lograr constituir nuestro pequeño negocio. Bueno, antes de ello vamos a recurrir a algunas cifras bastante fuertes, bastante importantes. No, aquí nos indica cuántas empresas se constituyen en el Perú al año. No sé, hay un interrogante, 1000, 5000, 10000. No lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que al año se constituyen 60.000 empresas. 60.000 empresas se constituyen al año. Eso es equivalente a decir que se constituyen cada año 320 empresas o también 250 al día o 31 empresas por hora. Entonces miren el nivel de importancia que es la constitución de una empresa de carácter formal. De estas 60.000 empresas que hemos visto que se constituyen al año, todas estas se inscriben en registros públicos, ¿no? Haciendo un estimado de constitución de una empresa cada 2 minutos, ¿no? Entonces el ritmo por el cual se está aplicando es sumamente bajo. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos podido darnos cuenta, hay una gran demanda dentro del ámbito informal que por ninguna otra manera ha querido formalizarse, ¿no? Ha preferido seguir manteniendo su negocio a través de la informalidad. Bien, si nosotros dice, ¿cuántas empresas se constituyen en Perú al año? Bueno, si a nosotros esas 60.000 empresas que están inscritas porque hay un registro, hay un sustento, ¿no es cierto? Que es la escritura de constitución. Eso ya nos dice cuántas empresas se planean planificar o en todo caso que ya estén realizándose, ¿no? Entonces, tenemos 60.000 empresas que se constituyen, que se inscriben como personas jurídicas. A eso hay que sumarle X, ¿no? Hay que asignarle un valor a ese X, que son las que no se inscriben, o sea, las empresas informales. Y a ello también hay que aumentarle este rubro que constituyen las personas naturales con negocios, ¿no? Entonces, miren la cantidad
una cantidad bastante fuerte, bastante importante, que maneja el tema de la formalización, ¿no? Entonces no podríamos que son 60.000 solamente las empresas que se constituyen dentro de nuestro territorio peruano, sino que son muchas más, solo que esas demás no permite detectar el filtro necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasan por el registro público, simplemente lo hacen de forma directa o en todo caso cambia de régimen. Entonces, acá vemos una publicación del diario Gestión que hace una proyección, ¿no?, de empresas que se han constituido 130.000 empresas al año y de las cuales nos da un aproximado de 10.833 empresas al mes, 542 al día, 68 por hora y una empresa cada un minuto, ¿no? Miren la cantidad de empresas que se están constituyendo, ¿no? Pero aún, sin embargo, siguen habiendo otras que están al margen de la formalidad. Pero de todo esto, también hay una cifra bastante alarmante, ¿no? Bastante que nos llama la atención, es que del 80% no supera el primer año. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas limitaciones a la hora que ya se ha formalizado, ¿no? A veces son temas financieros, a veces son temas de gestión, o a veces son temas ya que escapan también a las manos o al control, ¿no? En este caso, de la actividad. Entonces, miren qué tan importante es conocer estos datos, porque a partir de acá nosotros vamos proyectándonos qué es lo que podemos hacer, dónde lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y bien, ¿cuál es la forma más utilizada de todas las que vemos ahí? Bueno, las EIRL, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, tenemos las cooperativas, las sociedades civiles, también tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas. Entonces, de todas ellas, también se ha establecido un ranking, ¿no? ¿Cuál es la mayor participación de las empresas dentro del sector empresarial, ¿no? Entonces, ahí le mostramos cómo está distribuido eh, ese gran grupo de formalización o de empresas que han creído conveniente enrumbar nuevos caminos y, lógicamente, debido a la formalización, ¿no es cierto? Tenemos que un 54% opta por constituirse como una sociedad anónima. Luego tenemos un 30%, que es una cifra bastante importante dentro de los cálculos eh, porcentuales, ¿no? Están constituidas como EIRLs y un 11% como sociedades de responsabilidad limitada. Pero por ahí todavía hay un 5% que está repartido entre las otras formas de constitución. Ese 5% es el que quizás también se le quiere invitar a formalizarse y así poder tener todo un clima de mayor seguridad y de mayor confianza entre empresa y sus consumidores. Bueno, entonces definamos qué es una sociedad, pues, ¿no? Veamos qué es lo que es una sociedad propiamente. Una sociedad, como vemos, es la asociación de dos o más personas, ya pueden ser personas naturales o jurídicas, o una combinación de ambas para poder desarrollar una actividad empresarial. Así define nuestro Código Civil a la sociedad, como una asociación de dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, para poder desarrollar una actividad empresarial.
¿qué es lo que se debe tener en cuenta en una sociedad, ¿no? En una sociedad hay mucho que contar, pero hemos tomado cada referencia los aspectos mucho más saltantes o los más relevantes para poder constituir una sociedad. Por ejemplo, tenemos que existe lo que es la pluralidad de socios. ¿Y qué implica la pluralidad de socios? Esta pluralidad de socios quiere decir que una empresa debe tener mínimamente 2 personas para poder desarrollar el aspecto económico. ¿Ya? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que existan las suficientes fuerzas, la suficiente capacidad para poder realizar una actividad empresarial y luego pueda tener alguna oportunidad mayor también, ¿no? Otro aspecto que se tiene que tomar relevante dentro de lo que es las sociedades es que no existe sociedad de un solo socio, ¿no? O sea, esto es irreal, esto no se puede dar. Sociedad de uno solo no existe, ¿ya? También tenemos en cuenta otros aspectos relevantes dentro de las sociedades, como son el número de socios que se van a incluir o se van a tener eh, en cuenta dentro de la participación. Como vemos, las sociedades anónimas ordinarias, su máximo de socios son 750. Luego tenemos las sociedades anónimas cerradas, que es con un mínimo de 20, límite de 20. Tenemos la sociedad anónima abierta, que esta sí por su misma condición no se requiere que tenga una cantidad indeterminada de socios, ¿no? Por eso que su negociación o su actividad es con una cantidad ilimitada de socios. Y por último tenemos la sociedad civil de responsabilidad limitada, que no es otra cosa que las SRL, ¿ya? Las SRL. Bien, también tenemos que la sociedad civil de responsabilidad limitada tiene un tope de 30 socios. La sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene un límite de 20 socios. Y la cooperativa también, que es una forma asociativa, ¿no es cierto?, de personas para lograr determinados fines, también no tiene límite de inscripción. Entonces, todos los que quieran formar parte se pueden inscribir. ¿Para qué? Para que tengan un mayor ritmo empresarial. Bien, acá como vemos, este es el flujograma, se podría decir, de todo el proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos seguir dentro del proceso de constitución de empresas? Y como vemos, todo se inicia o todo se da desde que los socios eligen la forma, ¿no? O sea, el tipo de empresa que quieren optar o que quieren formalizar. Luego ello, creo que viene, se redacta la minuta de constitución o también llamado pacto social más estatuto más primeros administradores. ¿Por qué? Porque aquí se da
lo que es ya una previa formalización, porque acá se requiere la participación de un notario y también de un abogado, ¿no? El abogado para que pueda apoyar o asesorar en la elaboración de la minuta y el notario para que pueda certificar dicha minuta, ¿no es cierto? Entonces ambos trabajan de la mano, ambos son necesarios. Una vez que ya se tiene firmada dicha minuta de constitución en la notaría, se procede a revisar eh, los asientos que estén de dicha escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque un notario, cuando elabora una minuta o cuando eleva una minuta a una escritura, si le asigna un número de asiento y un número de folio, ¿no? ¿Para qué? Para que esto luego ya sea ingresado a través de los registros públicos. Una vez que ya ese documento se ingresó a registros públicos, el registrador se tomará el tiempo necesario, que es equivalente a 7 días, ¿para qué? Para que pueda calificar si es que la empresa está bien constituida, ¿no? Entonces, luego de esos 7 días, yo, luego que ya está inscrita, ¿qué es lo que pasa? Ya, eh, en este caso, el registrador nos entregará la partida electrónica de la empresa ya constituida, ¿no? Entonces, esos han sido los pasos que debemos seguir dentro de la constitución de una sociedad. También podemos nosotros tener en cuenta algunas nociones generales, que es lo que pasa, dice la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en los registros y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. ¿Por qué hace referencia a este comentario? Debido a que hay sociedades que se han inscrito y entonces a esas se denomina que son empresas o personas jurídicas regulares. Pero también vamos a encontrar eh, sociedades que no se han inscrito. Entonces, estas que no se inscriben están bajo la condición de irregulares, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos nosotros con empresas regulares y también irregulares. ¿Dónde se inscriben estas empresas, ¿no? O el nombre del titular de los socios? Como vemos, la mayor parte de sociedades se inscriben en los registros públicos, ¿ya? Luego tenemos un pequeño grupo reducido que se inscriben en el libro de matrícula de acciones, en las cuales está la sociedad anónima abierta y también las sociedades en comandita por acciones. Y por último tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, acá ya no. Entonces, aquí tener en cuenta que cuando son sociedades anónimas abiertas se tiene que llevar un padrón o matrícula de acciones, ¿no? Para que se vea ahí las variaciones que han sufrido las acciones. Y por último también tenemos las cooperativas que para lo cual utilizan un padrón de socios, ¿no? Donde ahí tienen que afiliarse todas las personas que de una u otra manera apoyan y avalan dicha forma asociativa, ¿no? Que son las cooperativas. Con relación a los temas de nombre comercial, también sucede a veces cierta confusión, ¿no? Entre lo que creemos nosotros nombre comercial y lo que es una razón social.
Cuando hablamos de razón social, nosotros nos referimos al nombre de uno de los socios o o de todos, ¿no? Entonces, aquí no va a haber eh, una especie de suplantación, ¿no? Porque lo primero que se hace siempre es evaluar esto, ¿no? El nombre eh, de la sociedad, ¿ya? El nombre de la razón social, para que no haya ningún tipo de controversia o de devolución cuando se le envíe el producto. Y cuando hablamos de una denominación, cuando acá ha habido una creación, ¿no es cierto? O sea, es un nombre de fantasía o también puede ser un nombre ficticio, ¿no es cierto? Algo que no es real, algo que no existe. Entonces, es lo que diferencia entre la denominación y la razón social. La denominación o razón social, como vemos, no puede adoptarse una razón o denominación social igual o semejante a la publicidad, a la sociedad antes ya preexistente, ¿no? Entonces, si yo ya me he inscrito de manera formal y después me entero que hay una empresa parecida, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a tachar, se van a tener que cambiar de nombre, ¿no? Por eso que se vuelve importante el uso de la reserva y búsqueda de nombre, ¿no? Eso nos da una garantía de que se está haciendo bien las cosas. Y otra observación también que se debe tener en cuenta dentro del nombre razón social, que tampoco se podrá adoptar nombres de organismos o instituciones policiales ni signos protegidos, eh, signos distintivos protegidos, ¿no? Entonces, lo único que se tiene que llevar es nuestra denominación. Como vemos, la denominación o razón social, registros públicos puede optar de no inscribirte, o sea, de no inscribir tu sociedad o en todo caso tu empresa por estos motivos que están acá, dice. El registro no inscribe cuando la denominación completa o abreviada o razón social es igual a la otra sociedad preexistente, ¿ya? Si es que hubiera ya una sociedad, o en todo caso una persona jurídica inscrita en registros públicos ya con anticipación a la que tú vas a recién a querer solicitar o en todo caso cambiar dichos nombres, entonces para ello existe esta necesidad, ¿no? De hacer su famosa búsqueda y reserva de nombre, ¿no? Para no llegar a estas alturas. Entonces, miren, también a veces puede ser que exista algún parecido, ¿no? O sea, que no sean iguales, pero hay un parecido. Por ejemplo, calidad total es parecido con calidad total que está en la parte como segundo, ¿no? Segundo enunciado, ¿no? Solamente que ha cambiado acá la parte de, de la letra, pero al final suenan igual. Entonces, esto va a generar una confusión dentro de los inversionistas o dentro de las personas que, quieras o no, están al tanto de todo este proceso. Que es cosa distinta si le cambiara, ¿no? O se llamara casa del alfajor. Entonces, no podría yo considerar la casa de alfajor. ¿Por qué? Porque estaría nuevamente usurpando dicha razón social o dicha denominación.
Y por último tenemos César Díaz, eh, donde vemos la empresa Seguridad Total, ¿no? Y una empresa nueva que quiera salir con el nombre Total Seguridad. Entonces, eso genera un bastante desconcierto entre los consumidores y por lo tanto no son posibles o no son viables dichos nombres. Dentro de la otra condición también que podría darse es cuando registros públicos no inscribe, si se diera una denominación abreviada o compuesta por palabras a las primeras letras o sílabas de la denominación completa, ¿no? Por ejemplo, asesoramiento y montaje SA, su nombre mucho más abreviado sería ASINSA, ¿no? Asesoramiento y montaje SA. Eso nos permite a nosotros identificar a nuestros productos, ¿no es cierto? Y también identificar a nuestra empresa. Ahí vemos el primer paso que se debe dar, el primer paso aconsejable en todo proceso de formalización a través de una persona jurídica. El primer paso que se da es la reserva de nombre. ¿Y para qué me sirve esta reserva de nombre? Justamente para reservar el nombre, pero no es eterno, sino que da un plazo máximo de 30 días naturales, y lo cual tú puedes hacer uso de ese nombre sin ninguna limitación. Y también para evitar problemas al constituir una sociedad o una IRL, o al modificar su denominación previa para conversar, el nombre, el nombre se ha elegido. ¿Se tramita entre registros públicos? Sí. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Bueno, lo puede hacer un socio, lo puede hacer el abogado, lo puede hacer el contador o también el apoderado de la sociedad. Y tiene plena vigencia de 30 días natural. Este es el modelo, ¿no?, de una reserva de preferencia registral de una persona jurídica. Entonces, así se debería hacer cuando alguien tiene la necesidad de formalizar una empresa de esta manera. Pero también hay que tener en cuenta que esto ya es una garantía de que nuestro nombre va a permanecer por lo menos 30 días naturales, ¿no? Entonces, no hay problemas ahí de deterioro. ¿Por qué? Porque hay una garantía de por medio. Bueno, y si quisiera yo, además de constituir y formalizar la empresa, opto por el tema de los nombres y marcas especiales, busco lograr una marca, lograr un intangible. Para eso existen las instituciones descentralizadas, ¿no? Una es Indecopi, donde ahí yo voy a hacer el registro optativo y se acredita con el pago, ¿no es cierto? El pago de dicho trámite. O también si quisiera patentar mi marca, el registro es obligatorio para gozar de protección. Entonces, miren qué tan importante son también el tema de la formalización a nivel de tercero. Bueno, ahí vemos algunos de los nombres comerciales y razones sociales, ¿no? En algunos casos se parecen, en otros son completamente distintos.
también hay que definir bien lo que es el objeto social, ¿no? El objeto social, como vemos, no es otra cosa que la descripción detallada de los negocios u operaciones que va a desarrollar la empresa dentro de un periodo económico determinado, ¿no? En otras palabras, es qué vas a hacer, ¿no? Esta pregunta, contestarla, ¿cómo la contestarían sus hijos, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el tema principal acá? Que nosotros podemos tener más de una actividad. Podemos tener actividades primarias, actividades secundarias. Y para ello, esto se tiene que tener específicamente detallado dentro de lo que es el objeto social, ¿no? Indicando ahí cuáles son las actividades principales y cuáles serían las secundarias o también actividades complementarias, ¿no? Esto con el ánimo, esto con el ánimo de poder nosotros garantizar de que el desarrollo de las actividades de la empresa se dé sin ningún tipo de improviso. El objeto social, como vemos, no puede ser genérico, siempre debe ser específico, siempre debe indicar específicamente qué actividad se va a ejecutar. O sea, no podríamos decir una actividad muy genérica. Por ejemplo, si yo digo me voy a dedicar a servicio, pero servicios abarca muchísimas aristas, ¿no? Entonces yo tendré que ser un poco más específico a la hora de detallar mis actividades dentro del objeto social. También hay que tener bastante cuidado cuando ya se tiene la empresa debidamente formalizada. Aquí va a haber una representación y actos que obligan a la sociedad o IRL, cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que pasa? Dice la sociedad o EIRL queda obligada por los actos de los sus representantes celebrados dentro de los límites de las facultades que se les haya conferido, ¿no? Entonces, eh, los representantes pueden realizar contratos, pueden realizar actividades de apertura de cuenta, compra de mercadería, etcétera. Pero también es importante que la sociedad o la EIRL no queda obligada por los actos realizados por quien no tiene facultades, ¿ya? Entonces muchas veces también hay personas que quieren sacar provecho de ello, ¿no? O sea, se dicen llamar representantes o otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto de formalización de empresa. Otro punto que también nosotros debemos tener en cuenta son los famosos aportes, los aportes de capital. No necesariamente los aportes eh, pueden ser en dinero, ¿no? O sea, si es que no se tiene efectivo, no se tiene dinero en el momento, puede aportarse lo que son bienes, ¿no? O también conocidos como bienes no dinerarios, ¿no? Entonces, con el ánimo de querer avalar o que puedan formalizarse las empresas o los negocios básicamente, existe que pueden tener algunas denominación o también sus aportes que sean bajo la vía de aportes dinerarios o aportes no dinerarios. Cuando son no dinerarios, basta con la declaración jurada expresa, firmada y avalada por un contador público colegiado. Y cuando se trate de aportes o bienes dinerarios, ahí bastará con la entrega del voucher, ¿no? La entrega del voucher nos va a, a dar ya la garantía del aporte de dichos socios. Bueno, también tenemos formas individuales no societarias, tenemos la empresa unipersonal, que básicamente la realizan los comerciantes, ¿no? Y la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una forma jurídica mucho más, eh, estricta dentro de su composición.
Bueno, ahí podemos ver las formas colectivas, o sea, las sociedades, cómo estas formas jurídicas pueden desarrollar actividad empresarial. Ya habíamos dicho que tenemos lo que son sociedades anónimas, pueden ser ordinarias, cerrada o abierta. Tenemos sociedad en comandita, simple o por acciones. Tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad civil ordinaria o también de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva. Y por último, estas aquellas sociedades irregulares que no se constituyeron como tales, ¿no? Bueno, una forma también de desarrollar algún tipo de actividad es una forma colectiva propiamente, son las cooperativas, ¿no? Y hay cooperativas, quizás nosotros estamos más enfocados a verlo a las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Pero no son las únicas, también hay cooperativas para el tema de trabajadores, o sea, trabajo a socios, también cooperativa de usuarios, o sea, acá servicios a socios. Entonces vamos a tener ahí una forma adicional de poder desarrollar algún tipo de actividad. Aquí tenemos un pequeño resumen de todas las formas societarias, o en todo caso las personas jurídicas, como es su estructura organizativa. Por ejemplo, la IRL solamente cuenta con un titular y un gerente. Ya las EIRLs o empresas individuales, titular y gerente. La sociedad civil tiene una junta de socios y a la vez tiene los socios administradores. La sociedad de responsabilidad limitada también, conformada por la junta de socios y un gerente. ¿Ya? Las sociedades anónimas cerradas, también una junta general de accionistas y su gerente. Y las sociedades anónimas ordinarias y las sociedades anónimas abiertas, todas estas tienen un gerente, pero también mantienen un directorio y una junta general. Y las cooperativas, que si bien es cierto, son unas formas asociativas, ¿no?, de emprendimiento, pero no son calificadas como financieras. Entonces, estos mantienen una asamblea general de socios a nivel de todos los participantes. Luego, tenemos también el comité de educación, el comité administrativo, o el consejo administrativo, el comité electoral, el consejo de vigilancia. Estos son los 4 órganos de línea que se necesita tener en una cooperativa. Y luego viene el gerente. Bueno, la IRL ya habíamos visto algo breve. Vamos a entrar ahorita a ver qué específicamente es una IRL. Ya sabemos que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Fue aprobada por Decreto Ley 21621 del año 1976 y es una forma jurídica de constitución. Al ser una forma jurídica de constitución, entonces le va a otorgar algunos derechos como responsabilidades. Dentro de las responsabilidades son limitadas, se constituye por voluntad unipersonal, se registra en los 8 o se inscribe en los registros públicos, su duración se entiende que es indeterminada y también acá se da dentro del régimen administrativo que hay un titular, un gerente. Dentro del aspecto económico hay aportes dinerarios y o dinerarios y también se encuentran y también se genera acá el derecho del titular, ¿no? O sea, las transferencias que pudiera realizar a favor de una persona o en todo caso a quien él crea más razonable. Y también nos indican que una sola persona puede tener o ser titular en varias EIRL. Sí, es correcto. Ahí vemos los órganos, ¿no?, de jerarquía o el organigrama de una EIRL. Solamente tiene 2, que es el titular y la gerencia.
La sociedad de comercial de responsabilidad limitada, como vemos también los socios van de 2 a 20. La denominación social es SRL. Su tipo de responsabilidad es limitada. El tema de aporte se da en aportes dinerarios y no dinerarios. El capital está representado por participaciones, a diferencia que en las sociedades anónimas abiertas, su capital se denomina acciones, acá no, acá se llama participaciones. Y bueno, y vemos que hay también otras opciones, ¿no? Como son participaciones todas iguales, se puede generar transferencias de acciones, derecho de adquisición preferente en registros públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Son características básicas dentro de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Dentro dentro de la estructura organizativa tenemos dos órganos competentes, que son la Junta General de Socios, que encabeza dicho tipo de sociedad, y tenemos lo que es la gerencia también, ¿no? Entonces, estos son los dos órganos ejecutivos dentro de la organización de una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Entonces, para concluir, como hemos podido nosotros ir viendo y revisando, hay varias formas como poder eh, formalizarse. Entonces, dependerá lógicamente de cada uno cuál sea sus condiciones o cuál sea sus expectativas de crecimiento dentro del ámbito empresarial. Nuevamente agradecerles y nos veremos hasta una nueva oportunidad donde estaremos tocando otros temas relevantes con relación a la parte contable de las empresas. Muchas gracias.